128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile. Continuamos. Antes que nada, quiero pedirle a Sara, tiene 44 años, tiene 2 años de haber sido diagnosticada con algo que se llama ataques de pánico. Check. Ataques Check. de pánico. No estás sola, Sarita. A ver, descríbele a todos los cuentavientes un ataque de pánico. Hola, Marta. Para empezar, dime dónde estabas. Estaba en el trabajo y de repente me empecé a sentir con náuseas, con ganas de ir al baño. Las manos se me empezaban a calambrar y un miedo que no puedes describir. O sea, no es un miedo normal. Yo decía, la presión me está bajando, los niveles de azúcar. Me fui, me tomé un refresco, seguía. Entre más avanzaba el tiempo, más nerviosa me ponía, entonces sentía que más me va a dar algo, me voy a morir aquí en la oficina, no quería decirle a mis compañeros porque me daba pena, las manos se me empezaban a engarrotar, yo dije, me va a dar un ataque, ¿qué me está pasando? Me fui a encerrar al baño, me fui a echar agua en la cara, a respirar, no se me pasaba. De ahí le marqué del celular a mi esposo, me siento mal, estoy en el baño de la oficina, como trabajamos en el mismo lugar, subió a verme y de repente ya estaba rodeado de no sé cuántas personas, unos dándome aire, poniéndome alcohol, me tomaban la presión y me decían, es que estás bien, o la presión no es nada, respira tranquila, pero pues mientras más me decían, más nerviosa me ponía. Hasta que después de un rato, solito empezaron a ceder los síntomas, pero con una sensación de miedo espantoso. Y te tocas el pecho. Sí. Claro. Estoy impresionada de la cantidad de cuentavientes aquí en Twitter que dicen, yo he padecido de ataques de pánico. Es una enfermedad real y necesitan ser diagnosticados y tratados. Y por eso invitamos al doctor Edilberto Peña, es neuropsiquiatra, es maestro en ciencias médicas y director de investigación del INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Esto es real. Esto es real, es una enfermedad real, Marta, pero, y lo habíamos platicado hace un poquito fuera del aire, un ataque de pánico no hace el diagnóstico de trastorno de pánico. Todos tenemos la posibilidad de tener un ataque de pánico alguna vez. El campeón mundial, y que nos da de comer a todos los psiquiatras, es el segundo piso del periférico. Una cosa chula de preciosa. ¿Sabes quién no puede? Mi hermana Eugenia llegó llorando un día aquí porque dijo, es que no puedo manejar en el segundo piso. No. Y se pone muy mal. El pero segundo muy mal. piso es el paradigma de la pérdida total de control. Lo que le pasa en la cabeza al paciente que tiene un ataque de pánico es la necesidad imperiosa de tener control de las cosas. Sientes que te vas a morir, que te va a dar un ataque cardíaco. Y el segundo piso es maravilloso. ¿Por qué? Porque no tienes salidas, estás alto, hay coches por todos lados y no te puedes frenar, no te puedes orillar, no puedes hacer nada. Ahí te quedas. Es lo mismito. Antes eran los elevadores, que eran cosas chulas de preciosas, cuando se quedaban atorados, entonces venía todo el problemón de los ataques de pánico. Pero, les repito, un ataque de pánico, todos tenemos derecho a hacer uno. Sí. Si hago más de 3 en un mes, ya tengo el diagnóstico de trastorno de pánico y tengo que ir al doctor porque no se me van a quitar, me van a seguir dando. Y el segundo síntoma maravilloso que viene con todo esto es el miedo anticipatorio, que ahorita con Sara lo podemos describir muy bien. Cuando ya me pasa un ataque, el miedo de que me vuelva a pasar... Te provoca otro. Me provoca otro Claro. ataque de pánico de nuevo. A ver, pero tú como neuropsiquiatra, describe los síntomas de alguien que tiene ataques de pánico. Los síntomas se dividen en 2.
que son los mentales o psicológicos y los físicos. Los mentales son, me voy a morir, no tengo control de las cosas, me va a dar una enfermedad terrible, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Quién lo va a cuidar? Ya no llegó mi marido. Esos van creciendo. Y los físicos son toda la pérdida de control del sistema que nos protege contra el miedo y que se activaba cuando éramos cavernícolas para huir. Claro. Sudoración, mis tripas se alertan, tengo ganas de vomitar. Ahí el que nos sirve de ejemplo padrísimo es Lionel Messi, que cada que el partido se pone difícil, se va a una orillita y vomita y entonces agarra otra Sí, vez siempre la está onda así, de vuelta y vámonos, va de vuelta. El corazón sientes que se te sale y en realidad estás con una taquicardia impresionante, se te sube la presión arterial, la sangre se te va a los músculos y por eso sientes que te están hormigueando, tienes parálisis también de algunos músculos, sudas y estás todo tembloroso. Entonces, ese es todo el componente de los ataques, los síntomas mentales y los síntomas físicos. Por definición, duran entre 10 minutos y 30 minutos, como platicaba Sara, o como decía Rebe, sientes que te vas a morir, pero si pasan 10 minutos que luego el remedio de abuelitas era respira en una bolsa de papel de estraza. Sí. Bueno, lo que pasaba ahí es que si yo empiezo a hiperventilar, si empiezo a respirar mucho, pierdo oxígeno, guardo dióxido de carbono y se me empiezan a entumir las manos, que es un síntoma muy Te clásico. hiperventilas. Se me van para adentro. Entonces lo que hacen las abuelitas era agarrar la bolsa de papel de estraza y respirar en la bolsa. Y entonces se les bajaba ese síntoma de entumecimiento. Claro. Entonces vienen esas dos partes, los físicos y los mentales. Pero, les digo, de 10 a 30 minutos se terminarían quitando. Y la parte importante es que cuando tenemos un ataque de pánico junto a un significant other, el otro no sabe nada que hacer y generalmente empeoran la situación. Porque, ¿qué te está pasando? Y a ver, cuéntame, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo controlamos? ¿Y qué hacemos? ¿A quién le hablamos? Vamos a un hospital. Vamos a un hospital, sí, porque yo me siento impotente para poder ayudarte. Lo que tienen que hacer, receta de cocina, es dar contención. Y bueno, ya lo decías tú ahorita, el test es muy sencillito y habla solo de los síntomas. Ok. Si tienen, yo les diría 1. 3 de estos, ajá. ya estaríamos pensando en ir al doc. El primero, ¿alguna vez has sentido dolor en el pecho, sentir que el corazón se te sale del pecho? 2, ¿alguna vez has sentido dificultad para respirar y sentir que por más que lo intentas no entra el aire? 3, ¿alguna vez te has sentido tan mal que estás sudando todo el tiempo y no hay una explicación para eso? 4, ¿tienes problemas en todo el tubo gastrointestinal con la sensación de tener que vomitar o de tener que ir al baño? En ese momento. En ese momento. 5, ¿te sientes temblando y que no tienes el control de tus manos ni de tu cuerpo? 6, ya vienen los síntomas mentales o emocionales. ¿Tienes la sensación de que no tienes el control de las cosas? 7, el síntoma psiquiátrico se llama desrealización y es cuando percibes que la realidad no es la que te toca. Entonces, lo platicaba Rebeca hace ratito, sientes que no eres tú, te sientes ¿qué es esto? despersonalizado, fuera de ti. Y 9, tienes el miedo, aunque sabes lógicamente que no va a pasar, de que en ese momento te vas a morir o vas a perder la razón. ¿Sí? Claro. O sea, de que te estás volviendo loco. Exacto. Pero tú sientes y sabes que lógicamente no te va a pasar. Ahora, ¿el ataque de ansiedad y el ataque de pánico es lo mismo? Son lo mismo. Son lo mismo. Sí. Ok. ¿De dónde viene? ¿A quién le da? ¿A quién le da? ¿Y por qué te da? Mm. ¿Y por qué le dio a Sara y no me dio a mí, que soy una enferma del control y de las preocupaciones, mana? Es Yo correcto. soy muy hipocondriaca. aprensiva. Y yo soy muy apocondriaca aprensiva. también. Bueno. Sí, la hipocondriasis se relaciona de repente. Podríamos dividirlo en 33%. El 33% de la culpa son tus genes. Las personas que tienen un trastorno de ansiedad le pasan a sus hijos en 30% la posibilidad de sufrir otro trastorno de ansiedad. No es a fuerza, pero ya es una susceptibilidad. 2, ¿qué tanto tu historia de vida puso a prueba tus neuronas que producen las sustancias que te evitan
que tengas un trastorno de ansiedad. Si sufriste un abuso físico de niño, si tuviste un traumatismo craneoencefálico, si tuviste una infección y eso retó esas neuronas y las dejó tantito lastimadas, ya tenemos otro 33%. Y el otro 33% ya son las condiciones de vida de ese momento. El segundo piso del periférico, un avión con una turbulencia, un elevador con un problema, una enfermedad física que no estoy entendiendo, síntomas físicos que vienen y no los puedo explicar, ¡pum! Y entonces se rompe el vaso. ¿Tiene que ver las fobias con los ataques de pánico? Porque tengo una amigocha que es súper claustrofóbica y ya se ha puesto ya muy mal últimamente. Mana, te saludo, hija. Cada vez que está en un aeropuerto y que va a viajar, se pone muy mal y le da un ataque de pánico. ¿Qué tienen que ver las fobias? Las fobias es un trastorno de ansiedad y cuando te confrontan demasiado con tu fobia, puedes tener un ataque de pánico. Ok. Sí, por ahí viene la relación, pero no es que a fuerza me tenga que pasar si tengo una fobia. 1 de cada 3 pacientes, por ejemplo, agorafóbicos, miedos a espacios abiertos o espacios públicos, tienden a tener ataques de pánico. Sí. Pero no es la fobia que te desata el ataque de pánico, sino es el pánico a enfrentarte con tu fobia lo que te lo desata. Es lo que platicábamos que se llama miedo anticipatorio. Y Sara es un buenísimo ejemplo del miedo anticipatorio de cuando por una causa normal le da un síntoma físico, cómo se incrementa el miedo a tener un ataque de pánico. Si quieres platicar esa parte, Sara. Sí, del estómago, por ejemplo, que me cayó algo mal. Y empiezo a tener náusea. Entonces ya pienso que va a ser un ataque que es de un ansiedad tumor, porque que te va a dar un tumor. No, que ya me va a dar el ataque porque también el ataque de ansiedad me causa náusea. Entonces digo, no, ya viene el ataque de ansiedad, no lo puedo controlar, o a lo mejor me voy a enfermar de salmonela o voy a ir a parar al hospital, me voy a llegar deshidratada. Entonces empiezo a pensar Y te encuerdas. catástrofe peor. O con las enfermedades de tu hijo. Ay, también, o sea, veo una enfermedad y ya pienso que ya le va a dar a mi hijo, que si estará bien o que si no le va a dar cáncer o va a tener un tumor, o sea, cosas que no tienen ni por qué pensarlas, ¿no? Realmente, gracias a Dios mi hijo está sano, pero o que le dio una gripita, bueno, ya estoy llevándolo No, con le va a dar sí. neumonía, Dios mío, se me va a morir, y si le da meningitis. Sí. Pero sí. hoy estoy traumada. A esta altura el pediatra de Sara ya es mi paciente. También. Sí, claro. Entonces, pero entonces somos obsesivos también. Sí, así como las fobias se pueden combinar en la punto máximo con un ataque de pánico, tener ataques de pánico se puede combinar con desarrollar ideas obsesivas, como las que platicábamos con Sara Chin. Se podrá enfermar mi hijo. Híjole, si se muere mi marido, ¿qué vamos a hacer mañana? Y entonces esas ideas se meten, y eso se va convirtiendo en un círculo vicioso que retroalimenta tus ataques de pánico. Y si no andas bien controlada, en ese momento, ¡pum!, te pega otro ataque de pánico. Ok, ahora, ¿le da más a los hombres o a las mujeres? Casi por igual, un poquito más de ventaja para las mujeres, en que les pueda pasar un poquito más. Lo chistoso, bueno, ni tan chistoso me dirán los pacientes, es que generalmente pasa en edades productivas, o sea, no le da tanto a los niños, no le da tanto a los viejitos, le da a la gente que anda en la calle y que anda chambeando y que tiene que producir y tiene que cuidar familias y tiene cosas por hacer. Claro, los que estamos expuestos en la vida. Es correcto. ¿Y por qué te da más? Da mucho manejando. Da mucho en todas las situaciones donde no puedes tener el control de tu salud y de tu emergencia. El avión. ¿Para dónde corro? No, bueno. A mí una vez ya no me dio un ataque de pánico, pero se me iba a reventar un oído adentro de un avión y pensaron que era un terrorista y ya me querían bajar porque andaba caminando por todo el pasillo. El segundo piso del periférico, los elevadores, el tráfico. Muchos de mis pacientes, hay una muy mona, por cierto, que le mando un saludito, que el punto es, toda su vida la determinaba Waze, de acuerdo al tráfico, y si no, no llegaba a chambear, hasta que Waze le decía que podía pasar. Entonces, esas situaciones donde no tienes el control, es donde es material fértil para el ataque. ¿Y hay niños a quien les puede dar ataque de pánico? Sí les puede pasar, les pasa menos que los adultos, pero no están vacunados, siguen siendo seres humanos Te chiquitos. lo digo porque yo conozco una niña
que estábamos en una vacación y no entendíamos lo que le pasaba. Y eran unos alaridos y decía que le había picado una víbora y que se le estaba metiendo toda el veneno de la víbora en la sangre y que sentía que se iba a morir y entonces empezaba a llorar y todos traumados en la vacación. Corte A, la llevaron con un psiquiatra y la diagnosticaron con trastorno obsesivo-compulsivo y con ataques de ansiedad. Y tiene 8 años. Sí, pero Entonces, sí puede suceder para que sí pelen a sus hijos si se les ponen así. Pero ahí va la parte interesante. Decíamos, bueno, un ataque de pánico no te diagnostica trastorno de pánico. Pero si ya tienes más de 3 y se combina con ideas obsesivas y se combina con fobias y con miedo anticipatorio, tienes que ir al doctor, no se te va a quitar echándole ganas. Sara es un ejemplo de que iba con no sé cuántos internistas. ¿Y qué te decían los internistas? No tienes nada, cuando te pasa eso, tómate un refresquito, respira. Y yo decía, puta, o sea, si fuera eso, ya lo hubiera Claro, porque hecho. tú acabas con el neurólogo, con el gastroenterólogo, con el Con todos los oncólogo, jurando doctores. que te está pasando algo. Y el consejo más padre que dan los doctores que es relájate. Respira, no pasa nada. Digo, si pudiera hacerlo, créanme que lo No hubiera hecho. O Claro, sea, claro. Sí, entonces las neuronas que ya no están produciendo esas sustancias y que ya se vieron muy retadas, no van a volver a jalar. Cuando ya te dieron más de 3 en un mes, no van a jalar. Pero espérame, no has explicado la parte fisiológica de un ataque de pánico. Se te bajan los niveles en el lóbulo frontal derecho de serotonina y de noradrenalina. Y eso se comunica a una partecita muy primitiva de nuestro cerebro que se llama amígdala. No es la anginota que tenemos acá en la garganta. Y la amígdala está ahí porque desde cavernícolas nos teníamos que defender de los pterodáctilos. Entonces empiezan las ideas repetitivas del miedo en el frontal derecho porque no tengo noradrenalina y serotonina. Y entonces se prende la amígdala y empieza a disparar como si me fuera a comer un pterodáctilo. Y entonces, ahí es donde viene toda la sintomatología del ataque de pánico. ¿Cómo se trata un ataque de pánico? En el momento agudo tienes que dar algo que lo quite. Y eso son las benzodiazepinas, que tú eres campeona mundial en decir aquí al aire todas, el Tafil, el Ativan, el Valium, el Lexotan, el Rivotril. Llévelo, güera. Esos nada más sirven para el momento del ataque. No son tratamiento. Es como si tuviera una infecciónsota en la garganta y me tomo 2 aspirinitas. Me van a hacer sentir bien, pero no me van a curar. Entonces, ahí hay que dar al vecino que tenga yo al lado, me tiene que dar contención. Es lo que tiene que darme. Todo va a estar bien, mamita, todo tranquilo, un abracito, un vasito de agua. No averiguar, no somos doctores, no vamos a resolver la crisis, no hay que dar terapia de choque en la crisis. Y entonces, después de eso, de quitar el momento agudo de la crisis, hay que ir a tratamiento con medicamentos que mejoran la serotonina y la noradrenalina. ¿Qué son qué? ¿Antidepresivos? Antidepresivos, cierto tipo de antidepresivos que sí funcionan para los trastornos de ansiedad. En el caso de Sara, nos ha ido muy bien. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Aropax. Es como el Paxil. Ok. Y nos ha funcionado muy bien, pero lo interesante, por ejemplo, en el caso de Sara, es que hay un grupito de un 10% de pacientes que no se curan después de un año. Y eso quiere decir que porque las neuronas ya se cansaron, y entonces con Sara ya hicimos un par de pruebas de quitarle la medicina y regresaron los ataques. Ella es de ese 10% que le damos, ¿cuánto? Un cuartito de pastilla en las noches. Y con eso ya feliz. estás. Sí. Del Aropax. Sí, hay gente que toma muchas más vitaminas todos los días porque siempre viene el reto de doctor, no quiero que me mediques para toda la vida. Mira, dice Oscar, es horrendo porque sientes que viene el miedo y sabes que debes calmarte, pero como no te puedes calmar, entonces te da más miedo y entonces es un círculo vicioso espantoso. Horrible. Sí, exacto. Sí. La taquicardia la quieres controlar y al contrario, como estás tan estresado, es más así. Pero dime una cosa, Edilberto, ¿qué pasa si tienes ataques de pánico y 0 vas al psiquiatra y 0 te medicas y súper te vale? Como tu amiga agorafóbica, se empiezan a encerrar más en su casa y modifican toda su vida para tratar de protegerse. O, como platicábamos con Rebe, te vas de viaje y buscas un hotel que esté al lado de un hospital. O si Yo tenía una amiga así. O sea, voy a México. Bueno, ya es de tu hotel. Sí, ¿cuáles son los que están cerca de un hospital?
Y yo, bueno, ya la conocemos, pues tal, ¿no? O de viajar igual cerca de un centro o una clínica o De algo salud. que haya un doctor. Ajá, Sí, imagínate. tal cual. O nos piden que luego los doctores viajemos por avión con los pacientes, como alguien que O conocemos. sentarte en Claro. un restaurante al lado de la puerta. Ahora, dime una cosa, Gilberto. ¿Ves niños tú? Sí, Sí, ves niños. sí vemos niños Es con que sí todo háganle esto. caso a sus hijos, ¿eh? Porque claro que pueden dar ataques de pánico y Claro. ataques de ansiedad, o como los quieran llamar, porque es lo mismo. O para la gente que es obsesiva compulsiva, deberíamos hablar de la obsesión compulsión un día. ¿Quieres testimonial? Traemos. Sí, bueno, si quieres yo te puedo servir de testimonio también. Como mi Pero mamá. les voy a decir una cosa, para el que escribió ahorita que tiene todos los síntomas mentales, pero no los físicos. Ujú. A mí no me da el ataque de ansiedad, pero mi cabeza está Uy, en sí. una obsesión con un solo tema y es espantoso. Y cuando es el tema de salud, Somos trágicas, dramáticas, somos trágicas, horribles. trágicas, horribles. trágicas, y Eso- es eso horrendo quítanoslo. ser obsesivo compulsivo. ¿No? Bueno, el doctor Edilberto Peña, como se los dije al principio del programa, es neuropsiquiatra, es maestro en ciencias médicas, director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional del INCIDE. Y si lo quieren contactar, puede ser a través de Twitter en @INCIDE México, en INCIDE-medio salud-medio mental, En Facebook. en Facebook, Y el correo de informes @incide con c de casa _mediomexico.com. Muy bien, pues muchas gracias. Marta, gracias. Gracias, Gracias, Aris, Marta. pero ya estás chida. No, ya con el Bien doctor medicada. ya me Cosa- salvó la vida. Aparte aquí dicen, oigan, pero los antidepresivos son adictivos. ¿A ustedes qué les importa si les causa adicción si de todos modos se lo tienen que tomar? Sí. ¿Y si te va a hacer sentir bien? Claro. A grandes males, como decía mi abuela, grandes remedios. A darle. Exacto. Y aquí no es de echarle ganas. Si es un desbalance químico, Sí. ¿no? Y sufren un chorro. Y sufren un chorro. Muchas gracias, Edilberto. Gracias. Un placer tenerte aquí. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Ya volvemos. 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile.